Muchísimas gracias. Buenos días. Ya después de tantas intervenciones, todos y todas quieren empezar a hablar y seguimos hablando aquí de este lado. Lo importante es que empiecen a hablar de ese lado. Pero no sin ello, no sin antes agradecer, por supuesto, muy especialmente a todas las personas que nos acompañan de Honduras y de los países de la región centroamericana. Y, por supuesto, agradecer a las instituciones hermanas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecer muy especialmente también aquí al rector de la Universidad Nacional de Honduras por acogernos, a la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y por supuesto, muy especialmente agradecer al embajador de la Unión Europea y a la delegación de la Unión Europea en su conjunto, Jaume Segura, por su férreo compromiso con la causa de derechos humanos en el país. Por favor, un aplauso para la delegación de la Unión Europea. Y quisiera, antes de entrar en materia, empezar por reconocer, admirar y aplaudir de pie la labor valiente de las y los defensores de derechos humanos de Honduras y de Centroamérica, que en muchos casos, a riesgo de su propia vida y de su integridad, se exponen alzando su voz y sus acciones para impulsar la realización de los derechos humanos y la defensa de la democracia y hacer que instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos no sean papel mojado, sino que sean una acción en movimiento con fuerza transformadora sobre la realidad. La realidad nos demuestra que la región centroamericana ha mantenido la esperanza, aún en los tiempos más difíciles en los que imperó la doctrina de seguridad nacional, dando lugar a los conflictos armados en Guatemala y El Salvador, por ejemplo, y a las graves violaciones de derechos humanos en Honduras, sobre las que todavía existe una deuda enorme en términos de impunidad. Todas estas etapas nos demuestran la importancia de la memoria histórica para no repetir esa historia tan infame y dolorosa, y el COFADE lo sabe bien. En el recuento de los hechos históricos de los últimos años en el país fuimos testigos de crisis institucionales y sociales, situaciones de desprestigio institucional en perjuicio de los principios básicos del buen gobierno y, por lo tanto, una abusiva y regresiva oferta normativa que comprometió todo el aparato estatal, en el que la población fue sacudida en Honduras negándole sus derechos y garantías individuales y colectivas. Esa deuda es enorme, todavía pesa y debe ser saldada. Lecciones aprendidas de los últimos años tenemos muchas. Ese inventario pasa por revisar modelos económicos excluyentes, poca o insuficiente presencia de las instituciones del Estado en algunos sectores del país, otorgamiento de contratos o licitaciones de explotación de recursos naturales de manera fraudulenta o cuanto menos opaca, y con desventaja en perjuicio de los intereses del Estado y de la población. Ausencia de planes y de políticas de desarrollo que generan la perpetuación de conflictos agrarios y socioambientales y la dificultad del Estado para generar diálogos con resultados tangibles, así como la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. El gobierno que tomó posesión hace ya 2 años y medio lo hizo en un contexto de problemas estructurales que subyacen a la violación de derechos humanos, como hemos dicho en muchas ocasiones. Me complace señalar que la agenda de derechos humanos ha encontrado avances notorios, pero también retos importantes que no se deben descuidar. Los desafíos son enormes porque, si bien es cierto que las violaciones de derechos humanos se agravaron en los últimos años, son el resultado de exclusiones históricas y de una institucionalidad capturada en beneficio de pocas personas en detrimento de muchas. El mandato de monitoreo y acompañamiento técnico que tiene nuestra oficina en Honduras ha dado lugar al establecimiento de un espacio estratégico y de trabajo con autoridades que nos ha permitido, y agradecemos, un margen de actuación que da la oportunidad de aportar desde el único lado posible cuando se trabaja en derechos humanos, el lado de las víctimas. En relación a los temas que nos van a ocupar en estos 2 días de trabajo, empezando por el de espacio cívico, persisten problemas estructurales y prácticas institucionales en el país y en la región que restringen indebidamente el espacio cívico. Nos encontramos en un contexto de agudización e intensificación de los ataques contra personas defensoras. Nuestra oficina ha documentado en lo que va del año 2024 un total de 95 casos de agresiones y ataques que han afectado a un total de 97 víctimas, de las cuales el 37% estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, 24% al periodismo y el 20% a la cobertura de casos relacionados con corrupción y transparencia. Y esos ataques van desde las amenazas, las agresiones, hasta la expresión máxima de la violencia, el asesinato.
pasando por distintas formas de criminalización. Y estos hechos nos demuestran justamente una cruda realidad. Las y los defensores de derechos humanos que defienden la causa común y la vida en el planeta, paradójicamente, son los más afectados. Y un gran porcentaje, como lo vamos a ver en las discusiones, de los ataques y de los casos registrados ocurrieron en el espacio digital. El uso de la tecnología digital ha añadido nuevas amenazas, como ataques en líneas, así como un incremento de las campañas de desprestigio. Habrá que estar muy pendientes ahora a los discursos de odio en el espacio digital, incluyendo los ataques con base en género, ahora que se inicia el nuevo ciclo electoral en el país. Por su parte, como lo hemos dicho, el Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia enfrenta serios desafíos para cumplir con su mandato debido a la falta de asignación presupuestaria, falta de personal suficiente, la carencia de herramientas técnicas y la falta de corresponsabilidad de las instituciones que lo conforman. Y en ese sentido agradecemos la voluntad expresada y reiterada por parte de la nueva ministra de Derechos Humanos para avanzar en el abordaje de estos problemas y desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Protección para que realmente responda efectivamente a la magnitud de la situación de riesgo e intimidación que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país. Debemos sacar a Honduras de la lista de países donde ser defensor de derechos humanos equivale a alta peligrosidad. En materia de seguridad y criminalidad, un amplio desafío sigue siendo precisamente las políticas que se adopten para responder a esa violencia e inseguridad que no solamente aqueja a Honduras, sino a los países de la región centroamericana. Ustedes saben mucho de ello. Siempre existirá aquí y en cualquier parte la tentación de recurrir a medidas de mano dura para enfrentar el problema, más aún con la carencia de modelos autoritarios, precisamente con la cercanía de modelos autoritarios en la región. Pero sabemos, y la experiencia nos lo ha demostrado, que las llamadas políticas de mano dura, y sin excepción, se ha demostrado su ineficacia en el control de la violencia y la criminalidad, además de haber generado graves consecuencias en materia de derechos humanos. Es en estos casos, precisamente, cuando debemos pensar en políticas públicas integrales que privilegien la prevención e investigación con un enfoque de derechos humanos y concebir intervenciones que tengan en cuenta las raíces sociales profundas de la violencia. Y en ese sentido, el estado de excepción, que se ha renovado ya en 10 ocasiones en el país con suspensión parcial de derechos fundamentales, hemos reiterado, se debe regir por las obligaciones en materia de derechos humanos y que el mismo sea solamente para situaciones excepcionales, necesarias, limitado en el tiempo y con la debida justificación. No se puede normalizar la suspensión de derechos ni representar una puerta abierta para ese y otros problemas que se deben atacar con el diseño de políticas públicas integrales y efectivas. Las mujeres en Honduras siguen enfrentando barreras para el ejercicio de sus derechos en el ámbito público y privado, siendo este el cuarto tema que nos va a ocupar en la discusión. La violencia contra las mujeres, el reconocimiento limitado de sus derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos y otros factores de desigualdad, evidencian un cuadro de discriminación que ha sido señalado repetidamente por nuestra oficina y por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cerramos el año anterior con la dantesca cifra de 380 muertes violentas de mujeres y este año ya se registra un total de 86 muertes violentas de mujeres. Pero la violencia también se exacerba contra otros grupos en situación de vulnerabilidad, como lo ha demostrado la sentencia del caso de Vicky Hernández, todavía pendiente de implementación en su totalidad. Precisamente la violencia contra las personas de orientación sexual e identidad de género diversa, las personas LGBTI. El año pasado cerramos el año a partir de las cifras del Observatorio de Catástrofes con 51 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTI y este año ya se registran 8 casos. Y estos hechos demuestran que esa proclama que dio lugar al Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en igualdad y derechos, está lejos de ser una realidad. Quisiera finalizar para referirme al último de los temas que nos convocan en este espacio, que es precisamente el tema del medio ambiente. Sobre todo desde esta Tegucigalpa, que lleva más de una semana en emergencia precisamente por la contaminación atmosférica. El relator especial para la promoción y protección del cambio frente al cambio climático, que nos visitó en Honduras en septiembre del año pasado, nos recordaba que varias comunidades en el país se enfrentan a sequías prolongadas, inundaciones por huracanes, erosión de la tierra y sumersión de zonas costeras, situando a Honduras entre los países más vulnerables al cambio climático.
Honduras tiene la posibilidad de apostar por un modelo de desarrollo que sea sostenible y equitativo y que garantice la dignidad del pueblo hondureño. Sabemos que se están dando pasos firmes en esa dirección y es importante que se concreten en los próximos meses. Celebramos que se esté revisando el modelo de distribución de beneficios de aquellas iniciativas, particularmente de las industrias extractivas, que se realizan en detrimento del erario público y de la ciudadanía y que, lejos de apuntar al desarrollo del país, han generado mayores niveles de pobreza y desigualdad con un costo enorme en términos de impacto social y medioambiental. Esa es la clave para avanzar precisamente en la garantía del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, haciendo de la protección de la tierra un tema central en la agenda del país, el mejor legado de las nuevas generaciones. Y para ello resulta también clave la adhesión del Estado al Acuerdo de Escazú, pendiente todavía. Quisiera terminar celebrando un logro gracias a la lucha incansable de las comunidades, acogida en su momento por el Congreso y recientemente gracias a la sanción del Gobierno, de la aprobación de un decreto, el Decreto Legislativo 18/2024, que restablece el área original del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. E impide la autorización de actividades extractivas en áreas protegidas. Con la aproximación del ciclo electoral nos encontramos nuevos retos. El panorama de una democracia multipartidaria reflejada en la conformación del actual Congreso Nacional, fenómeno bastante reciente en la historia política hondureña, plantea el reto de encontrar consensos democráticos, transparentes y éticos entre todos los actores políticos. Corresponde a los liderazgos políticos superar estos desafíos y sobreponer el interés general por encima de intereses de los partidarios o particulares. En un contexto internacional regresivo en materia de derechos humanos, Honduras y Centroamérica tienen la oportunidad de constituirse en un referente y hacer prosperar cambios emblemáticos en aras de reponer el tiempo perdido. Y nada de ello será posible sin el involucramiento y la participación activa en términos de legitimidad de la sociedad civil y de los movimientos sociales que reclaman un espacio cívico y participativo que debe ser blindado como parte del juego democrático, para que las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones. Los procesos de construcción en derechos humanos, y ustedes lo saben mejor que nadie, son de largo aliento, pero los frutos llegarán y compensarán los esfuerzos. Hagamos que sea posible tejer sueños en realidades replicables en la región en materia de derechos humanos. Muchas gracias.